que se apoyan en fake news que lo único que generan son situaciones de inseguridad a las mujeres de este país y que generan un estado de alarma cuando no les gusta a ustedes algo. Seguiremos dando ejemplos de derechos para las trabajadoras y trabajadores del mundo entero. Por eso hemos venido a mejorar la vida de la gente y eso es lo que estamos haciendo. El motivo de mi intervención es poner de relieve ante la opinión pública que estamos una vez más ante una chapuza legislativa que se suma a las muchas que este Gobierno viene perpetrando en el ordenamiento jurídico español desde que el señor Pedro Sánchez y la extrema izquierda, valga la redundancia, se coaligaron en contra de la mujer española. Y digo de la mujer española aludiendo a la mujer real, al ser humano perteneciente al sexo femenino dotado de cromosomas XX y no a ese concepto ideologizado y absurdo que tienen ustedes por el cual cualquier señor con cromosomas XY puede ser mujer si así se autopercibe. O si se da cuenta, que tampoco hay que ser un lince, de que ser mujer hoy en día tiene ya bastantes privilegios en España y por eso decide ir al registro civil a cambiarse de sexo como quien va a la tienda a cambiar la talla de unos zapatos, vamos. Por no hablar de las graves consecuencias que esta absurda ideología está teniendo ya en muchos menores. Eso sí que es un grave problema para el resto de sus vidas. Y todo esto como consecuencia de la llamada Ley Trans. Todavía nos acordamos de las risitas de la anterior secretaria de Estado de Igualdad, la señora Pam, cuando los de Vox le intentábamos hacer ver que el primar el sexo registral antes que el sexo real provocaría que muchos varones acudieran al registro civil a cambiarse de sexo por razones interesadas. Ustedes, además de reírse, nos dijeron que esa ley trans iría coordinada con la que ustedes llaman Ley Integral de Violencia de Género. Pues nada. Raro es el día que no nos encontramos con casos de acusados que de repente, como por arte de magia, cuando tienen problemas legales, empiezan a sentirse mujer. Ahora parece que hasta la señora ministra de Igualdad se ha dado cuenta de que hay mucho varón que se registra como mujer en fraude de ley. Pues enhorabuena por su astucia. Ya solamente queda que piense un poquito, solamente un poquito, en por qué algunos hombres hacen esas cosas tan raras. Quizás lo que ocurre es que la misma ley es la que propicia el fraude y que este fraude no tendría lugar si ustedes no concedieran ventajas gratuitas al sexo femenino. Por lo menos no le llamen igualdad, llámenle Ministerio del Privilegio Femenino. El caso más sonado de estos disparates legislativos fue la llamada Ley del Solo sí es sí, que supuso la liberación y la rebaja de penas para más de 1.400 violadores y maltratadores. Y miren que se lo dijimos. Entonces le echaron ustedes la culpa a los jueces machistas. No sabemos a quiénes van a culpar hoy. A la extrema izquierda, a la extrema derecha, al cambio climático o a lo primero que se les ocurra. Por supuesto, nadie ha dimitido y nadie ha pedido perdón por aquel brutal ataque a la mujer. Y ahora nos encontramos con la ley de paridad, una ley no solo innecesaria e injusta, sino además una ley que va a provocar mucho daño en el ya castigado tejido empresarial español. Se lo avisamos en su momento y se lo volvemos a reiterar. Bastantes problemas tienen ya las empresas españolas con los altos impuestos, los costes laborales, la energía que cada vez es más cara, los requisitos burocráticos y administrativos para que además ahora los políticos se dediquen a entrometerse en su organización y en su funcionamiento interno. Todo basado en su estúpida convicción de que sin una ayudita legal las mujeres nunca podrán ser ejecutivas, directivas o CEO de grandes empresas. Ustedes arrogan una competencia y una ética de la que carecen y se tendrán que hacer responsables de los perjuicios que sufrirán las empresas y sus trabajadores, porque todos pagarán el pato de sus torpes y dañinas políticas. Pues bien, también en esta innecesaria e inconveniente ley de paridad han dejado ustedes su impronta de torpeza. Se han olvidado de incluir en los supuestos de despido nulo a los que estuvieran gozando de un permiso de 5 días por accidente o enfermedad grave u hospitalización o, por ejemplo, por acogerse al teletrabajo para conciliar su vida laboral y familiar. Una cadena de errores que solamente provoca desprotección en los trabajadores. Un error lamentable e incomprensible que, como es habitual, a fecha de hoy no ha provocado ninguna dimisión.
Errores que no se explican si no fuese por su increíble arrogancia. Y como dice el refranero español, es que la ignorancia es muy atrevida. En definitiva, no se trata de ningún error puntual en un tema marginal que puedan ustedes subsanar en muy pocas semanas, como pretende la señora ministra de Igualdad. Es que toda la ideología que sustenta su ministerio es un error garrafal, un error con consecuencias nefastas que afectará por igual a hombres y mujeres. Y en eso es en lo único en lo que este ministerio se puede llamar de igualdad. Y ya para terminar, aprovecho para decir una vez más que en cuanto Vox tenga la oportunidad, acabaremos con este ministerio inútil y parasitario como es el Ministerio de Igualdad. Muchas gracias. Es urgente que la señora Redondo aclare en pleno y, por ende, a toda la ciudadanía, especialmente a las mujeres, que gracias a una nueva chapuza legislativa del Partido Socialista, las personas trabajadoras que soliciten la jornada flexible o el permiso de 5 días con fines de conciliación o cuidado de familiares pueden ser despedidas. Que explique cómo antes de su maravillosa ley estas personas trabajadoras estaban blindadas y gracias a la ley su despido desde el pasado jueves no se considerará nulo de manera automática como hasta ahora. Esto, señorías, es un nuevo escándalo y hay que explicarlo. Y es injustificable que grupos como el Partido Nacionalista Vasco voten en contra de esta solicitud de comparecencia. No es que hoy les toque a ustedes, no, señorías. Es que ustedes han dado hoy aquí una pésima excusa para salvar una vez más al Gobierno de Pedro Sánchez. Porque ustedes dicen que son feministas, ¿no? Pues por si no lo saben, señorías, un 75% de las personas trabajadoras que solicitan la jornada flexible o el permiso para cuidados y que, por lo tanto, pueden ser despedidas, son mujeres. Las mujeres vascas también, igual que las abulenses, las de mi tierra. Y esto es gracias a la nula capacidad para legislar de este Gobierno. Y es que, señorías, llueve sobre mojado y sin duda es una realidad incuestionable que desde que Pedro Sánchez gobierna en España, todas, y digo todas las iniciativas legislativas aprobadas desde el Ministerio de Igualdad han sido noticia nacional e incluso internacional por sus errores, por sus polémicas, por sus consecuencias negativas y por perjudicar de manera directa a las mujeres, especialmente a las que son más vulnerables. Y luego tenemos que oír que es el Gobierno más feminista de la historia. Sin duda, señorías, viven ustedes en una mentira permanente. Señorías, no cabe más incompetencia en un solo ministerio. Supongo que los grupos que sustentan al Gobierno vendrán con la cantinela de que es un error técnico. Así lo hemos leído en la prensa de boca de la propia ministra. Al menos ella no ha echado la culpa a los jueces. Pero esto no es cierto, porque estas 3 leyes tienen un denominador común, que sin duda es el causante de estos despropósitos. Porque las 3 leyes reflejan la imposición de la ideología frente al sentido común, evitando deliberadamente los consensos. Las 3 leyes se tramitaron por procedimiento de urgencia, desoyendo los informes de los letrados y de los organismos competentes. Y las 3 leyes han sido utilizadas como moneda de cambio por votos, con el único objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. Este es el Gobierno progresista y feminista que tenemos, el que utiliza las políticas de igualdad hacia las mujeres para conseguir sus objetivos sin medir las consecuencias y sin el rigor que exige legislar sobre una materia tan sensible. Es necesario que la ministra de Igualdad explique en pleno por qué esta ley se tramitó por procedimiento de urgencia mientras prorrogaron sine die el periodo de enmiendas. Es imprescindible que dé cuenta de cómo tiene previsto dar solución a esta nueva chapuza que ha generado tanta incertidumbre y que es un ataque frontal a la conciliación de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres. Debe explicar cómo es posible que, siendo el Gobierno con mayor número de asesores de la historia, recordemos, un 187% más que el Gobierno de Felipe González, nadie, ni en el Ministerio de Igualdad ni en el Ministerio de Trabajo, se percató de que la ley de paridad, para corregir errores de la ley del solo sí es sí, con 2 años de retraso y de tapadillo, incorporaba una enmienda de modificación del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. ¿De verdad me quieren hacer creer que de los 869 asesores nadie se dio cuenta de que el texto escogido no estaba actualizado conforme al Real Decreto Ley 5/2023? ¿De verdad? Miren, es inaplazable que desde el Ministerio se tomen medidas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de sus agresores,
que se cambian de sexo para burlar la ley. Esto ya es intolerable. Y sobre todo, e importante, es urgente que se asuman de una vez por todas responsabilidades. Ya estamos cansados y cansadas de que para colgarse la medalla y ponerse la foto estén todas, pero para asumir responsabilidades por los errores nunca haya nadie. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.